Estamos en la quinta parte del video y voy a dejar seguir Eduardo con su opinión. No se puede hacer nada en contra de ellos. Pero miren, ni siquiera los medios de comunicación, ni muchos políticos. Pero lo más absurdo es que Saudi Arabia es el que quiere, junto con Estados Unidos, restituir a este gobierno de Yemen, Saudi Arabia, que porque fue elegido democráticamente. Pero hay que hacer un análisis. Saudi Arabia, la peor dictadura no solamente del Medio Oriente, sino del mundo entero, con un aproximado, y pueden verificar a través de los documentos de la Organización de las Naciones Unidas, donde Saudi Arabia tiene un aproximado de 50,000 casos archivados, ¿ok? Archivados, estoy diciendo archivados porque no han sido movidos, sobre violación de los derechos humanos, 50,000 casos, y Estados Unidos y Europa y la Organización de las Naciones Unidas ha preferido permanecer quietos, callados, no decir nada en contra del gobierno de Saudi Arabia. Pues bueno, son sus marionetas, pero bueno, o sea, vamos a decirlo, ¿tú crees que los derechos humanos están a todo dar, o como diríamos en México, a toda madre en Irán? En Irán también son un montón de casos, Eduardo. ¿Y por qué carajos Vladimir Putin no aplaca a Mahmoud de seguir encarcelando periodistas y de seguir matando mujeres? Irán es bastante brutal, acaban de pasar una ley junto con Irán donde los musulmanes se pueden casar con niñas, una bola de pedófilos. Ay, ¿por qué no sale gritando Vladimir Putin? Mira, es un juego de marionetas, no nos dejemos engañar, aquí cada quien rema agua para su molino. Estados Unidos no va a criticar a Saudi Arabia porque simplemente le conviene a sus intereses. Vladimir Putin no va a criticar a Mahmoud porque le conviene a sus intereses. Por Dios, mira, uno u otro no son mejores. Son un par de potencias que defienden sus intereses. Y punto, se acabó. A final de cuentas, es una situación que se escapa francamente a la situación de los derechos humanos. Hablar de derechos humanos desde un punto de vista de unos o punto de vista de los otros, pues simplemente pues es absurdo. Cuando hay potencias de por medio, Eduardo, queriendo el poder del mundo, los derechos humanos salen bailando. ¿Por qué pides derechos humanos? ¿Por qué no se los pides a Vladimir Putin, que ha violado todos los derechos humanos en Rusia, que mandó a matar al señor Boris Nemtsov, que mandó a matar a todos sus opositores, que mandó a matar a una periodista? ¿Por qué él no le reclamas nada, mi rey? Pues porque trabajas para sus intereses. Ahora, ¿por qué los europeos no le reclaman nada a Saudi Arabia? Pues porque tienen un charco de petróleo y trabajan para sus intereses. Mahmoud de Irán trabaja para los intereses de Vladimir Putin. Entonces, ¿qué fregados hablamos de intereses, Eduardo? No vengamos con falsas morales. Aquí, en situación de imperios, los derechos humanos salen simplemente por la ventana en la mayoría de los casos. La peor dictadura del mundo. Pero hasta estos primeros meses, 40 decapitados en Saudi Arabia. 40. Y pueden verificar muchas noticias. 40 decapitados. Sí, por supuesto que son perseguidos políticos, son grupos oponentes, políticos que se oponen al régimen del gobierno de Saudi Arabia, que son perseguidos de manera ilegal, que son encarcelados de manera ilegal, las mujeres que son tratadas como basura, pero ahí está la democracia, que al gobierno de Estados Unidos le gusta, porque es el principal aliado de Estados Unidos, Saudi Arabia. ¿Ok? Entonces, ahí ven la democracia. Para Estados Unidos, la democracia es únicamente cuando es conveniente para él, así tenga dictadores. Cuando es inconveniente, aunque haya democracia en un país, y si tiene que instituir a ese gobierno, busca todas las opciones para instituir ese gobierno. Esa es la democracia de Estados Unidos. Pero miren, no hay más allá para aquellos que decían que Rusia estaba, o que decían que Rusia estaba caído, que Estados Unidos estaba destruyendo la economía de Rusia. ¿Por qué no van esos trolls, aquellos tontos que todavía siguen creyendo las mentiras del gobierno? ¿Por qué no van a un medio de comunicación que ha utilizado el mismo gobierno de Estados Unidos para tratar de desinformar al público? Pero Bloomberg, que es otro de esos medios, Bloomberg acaba de afirmar este pasado 6 y 7 de abril de este mes que precisamente la economía de Rusia se ha recuperado, se está recuperando. La economía de Rusia es la que está avanzando y podría alcanzar un 4% de crecimiento este año. La economía de Rusia, es lo que dice Bloomberg. Pero no solamente eso, sino que también dice que debido a los movimientos que ha hecho Rusia para controlar y mantener esta economía es por lo que está creciendo, y que es el rublo precisamente el que tiene o que se está moviendo de una manera más ágil en los mercados internacionales, o sea que es la moneda.
Ay, no manches, Eduardo, eso es una tontería lo que estás diciendo. Mira, a final de cuentas lo que diga Bloomberg siempre predica noticias bastante optimistas. A México también le dijo que iba a crecer 3%. Felicitó al gobierno de Felipe Calderón. Bloomberg Information Television ha felicitado a Enrique Peña Nieto por sus altos crecimientos. Y te cuento, ¿en México tenemos esos crecimientos? Por supuesto que no, pero por supuesto que jamás. Entonces, evidentemente que si dice que Vladimir Putin va a crecer 4%, pues a final de cuentas las noticias norteamericanas siempre son bastante optimistas sobre el crecimiento. Y Rusia tiene un territorio descomunal. Mal lo hiciera si no creciera 4%. Es un territorio para que creciera por lo menos al 9%. Pero la gestión de Vladimir Putin es tan mala que el país simplemente tiene un crecimiento natural del 4%, un crecimiento del 4%, puta, lo tiene. Vamos, o sea, Francia crece al 7% y ve el pequeño territorio que es Francia. Alemania crece casi al 8% y ve qué pequeño territorio tiene Alemania. O sea, y que los rublos se van a mover más ágiles en los mercados, pues sí, a final de cuentas los europeos se están trasladando hacia Rusia, están comprando un montón de rublos con sus euros para irse a sentar a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia ahorita está baratísimo. Y lo primero que hicieron los europeos fue simplemente comprarse terrenos para invadir a Rusia. Simplemente porque la moneda está altamente devaluada. Eso es lo que los está haciendo crecer, no las geniales políticas de Vladimir Putin. Entonces, pues bueno, a final de cuentas más devaluación, más crecimiento. Los europeos están llevando sus capitales hacia Rusia, simplemente para invadirla comercialmente. Eso es lo que le está reflejando crecimiento a Rusia. Mantener una moneda muy devaluada, para que los rusos sigan comprando territorio ruso. Porque el euro es una moneda más fuerte. Entonces, pues bueno, de ahí sacas el crecimiento mágico. Ahora, con respecto de los derechos humanos, te informo ahorita de lo que acabo de leer. Y bueno, pues prácticamente Irán en la Carta de los Derechos Humanos tiene varias peticiones legales por parte de muchos movimientos humanistas. Y nada más y nada menos tiene alrededor de una cuenta de 1.200 casos, Eduardo, de falta a los derechos humanos. Entonces yo no sé exactamente pues de qué te quejas, ¿no? A final de cuentas Vladimir Putin va a hacer algo por esos 1.200 casos de violaciones, de violaciones a los derechos humanos. Por supuesto que no va a hacer absolutamente nada. Lo mismo Estados Unidos no va a hacer nada con Arabia Saudita. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Cada quien trabaja para sus intereses. Y bueno, sí, efectivamente, la economía rusa se va a recuperar, porque los europeos están comprando muchísimos rublos para ir a comprar casas y territorios a Rusia, para hacer granjas, y para tener lo que no pueden tener en Europa, simplemente porque Europa es carísima. Entonces es una manera de invadir de los europeos para comprar territorios rusos, ¿no? De ahí viene tanto auge porque los precios del petróleo siguen en caída, ¿no? Y pues bueno, con eso te puedo contestar tu argumento, ¿no? Te dejo continuar. Era que más atractiva en los diferentes mercados internacionales, el rublo, y decían que estaban destruyendo la economía de Rusia. Y el mismo Bloomberg asegura que todas las sanciones económicas en contra de Rusia prácticamente no han tenido ningún efecto. ¿Ok? Eso lo dice Bloomberg. Pero yo tengo todavía muchísimo más que decirle. Por eso les dije yo a aquellos que siguen mis videos que es imposible para los gobiernos europeos y el de Estados Unidos destruir la economía de Rusia. Es imposible. No es imposible, Eduardo, ya está destruida. Su moneda no vale nada. Simplemente lo que están haciendo los europeos es simplemente haciendo que no se note. Europa ahorita está ahorrando dinero para alargarse a Rusia. Van a invadir económicamente. Ahorita varias transnacionales norteamericanas compraron varios pozos petroleros en la Antártida. Compraron varios pozos petroleros también en Siberia, a precios muy baratos. Por supuesto que es una economía que está destruida, pero no conviene decirle a Rusia que está destruida. Al contrario, conviene decirles que están en un auge económico. Saben que Vladimir Putin es un dictador narcisista y que lo que necesita simplemente es que le den por su lado, ¿no? Bien, nos vemos en la sexta parte y me despido junto con Eduardo. Nos vemos en la sexta parte. Hasta luego.